Bienvenidos una vez más a su programa, La Iglesia en Estudio, con el pastor Víctor Romero, que es el titular, pero hoy no se encuentra él, ¿verdad? Durante esta semana, es que así su amigo y servidor, el pastor Rafael San Sebastián, estará con ustedes estudiando la lección de esta semana, lección número 8. Ayer dimos la introducción y hoy en este día domingo, ¿verdad? Queremos estudiar nuevamente juntos la lección que lleva por título El juicio, la creación y la responsabilidad. Fíjense, tres cosas: el juicio, la creación y la responsabilidad. Eso es lo que estaremos viendo durante el transcurso de este día de hoy, ¿verdad? Domingo 14 de mayo. Y queremos hacerlo, ¿verdad? También permítanme informarles y darles a conocer que la iglesia de Riverside los está esperando con los brazos abiertos para que ustedes nos puedan acompañar allá, ¿verdad? Tenemos culto los días viernes a las 7 de la noche con, ¿verdad?, peticiones, agradecimientos a nuestro Dios y la reflexión para recibir el Santo Sábado. Y los sábados todo el día, a partir de las 9:30 de la mañana hasta la puesta del sol, donde puedes acompañarnos y podemos juntos disfrutar, ¿verdad?, de un día en armonía con nuestro Padre Celestial. Después de decirles y darles esta invitación para que ustedes nos acompañen, ustedes están viendo que está pasando ahí en pantalla, ¿verdad?, la dirección de la iglesia de Riverside, allá en el 7200 de la Magnolia Avenue. La invitación es cordial para que ustedes nos puedan acompañar y con la familia de Cristo poder deleitarnos en un sábado más en la presencia de Dios. Vamos a comenzar, queridos hermanos, con esta bonita lección del día de hoy. Como ya les dije, el juicio, la creación y la responsabilidad. Y vamos a hacerlo de la mejor manera como lo podemos hacer. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos dé la oportunidad de hablar con Él y así encomendarnos en su mano para abrir la santa palabra de Dios. Vamos a orar, queridos hermanos. Padre Celestial, en estas horas, oh Dios mío, en el cual con tu pueblo que nos ve a través de las pantallas o cualquier otro medio de comunicación, ya sea el YouTube o Facebook, Señor, te queremos pedir que tu bendición nos acompañe. Que tú seas el invitado especial, Señor, en cada uno de nuestros corazones y que podamos, Padre, discernir el mensaje que hoy nos tienes para nosotros. Que junto con mis hermanos, que puedan tener su folleto ahí, ¿verdad?, la lección, las notas también, Señor, de las cuales nos das el manjar celestial, podamos, Señor, disfrutar pues de esta bonita lección del día de hoy, domingo. Padre Celestial, te pido por cada uno de mis hermanos que nos están viendo, si tienen algún problema físico o espiritual, Señor, dígnate escucharlos y que tú puedas, oh Dios mío, atender a las súplicas y a las necesidades que podamos tener. En el nombre glorioso de Cristo Jesús lo pido todo. Amén, Señor. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a entrar ya viendo esta bonita lección de este día domingo 14 de mayo, en el cual vamos a ver el juicio, la creación y la responsabilidad. Fíjense, la lección de escuela sabática de este día nos trae son tres libros de la palabra de Dios que vamos a ver. Y el primer libro está en Apocalipsis capítulo 14, de lo que venimos viendo y de lo que más o menos se trata la lección, ¿verdad? El mensaje tan hermoso que Dios nos dio como a Iglesia Adventista del Séptimo Día para este último tiempo. Y ustedes están viendo ahí en pantalla. El primer libro es Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 7, que a la letra dice así: diciendo a gran voz. ¿Cómo nos dice? Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Pero si vemos el versículo 6, fíjense cómo empieza este mensaje. Ahorita lo vamos a tener en pantalla y fíjense cómo empieza este mensaje del primer ángel de Apocalipsis capítulo 14. Dice: vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno,
¿Para qué tenía ese evangelio eterno ese ángel que se vio volar? Era para predicarlo a los moradores de la tierra. ¿A quién? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y claro que ya después, sí, ahí en el versículo 7 nos dice esto, ¿verdad? Versículo 7 nos dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle, ¿qué? Temed a Dios y dadle gloria, hermanos. Porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese es el primer libro que nosotros estamos viendo, pero no solamente ese libro íbamos a ver. Dijimos que hay 3 libros más para comprender a la pregunta aquí, que nos dice cuál es el vínculo entre el juicio, los mandamientos de Dios y la adoración. Ahorita vamos a ver lo que nos dice, queridos hermanos, la palabra de Dios, ¿verdad? Y ustedes pueden ver ahí en pantalla lo que nos está diciendo la palabra de Dios en Romanos capítulo 14 y versículo 10. Y nos dice así, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Fíjense que son preguntas que nos está haciendo la palabra de Dios en Romanos 14 y versículo 10. Porque todos compareceremos ¿ante qué? Ante el tribunal de Cristo. Pero si nosotros seguimos viendo en el versículo 11, fíjense qué nos dice el versículo 11 de Romanos capítulo 14. Ahí lo vamos a ver ahorita en pantalla y fíjense qué nos sigue diciendo con respecto a tú por qué juzgas o a tu hermano, tú por qué, ¿verdad? Miren, dice, porque cuando sale, ahí está, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará. ¿A quién? A Dios. Otra vez, fíjense, la pregunta que nos trae la lección es, ¿qué implica el juicio sobre cuestiones como la responsabilidad? Esa es la primera pregunta, pero la segunda pregunta que tiene la lección del día domingo de que estamos estudiando hoy dice, ¿cuál es el vínculo entre el juicio, los mandamientos y la adoración, ¿verdad?, a nuestro Dios? Y fíjense que en Romanos 14, 11 nos dice específicamente ese, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Pero dijimos que falta un libro, ¿verdad? Porque eran 3, llevamos 2. Fíjense entonces qué nos dice allá en el libro de Santiago, empezando el versículo 1 del capítulo 2. Santiago 2:1 nos empieza diciendo así, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Fíjense, no debemos de tener nosotros acepción de personas. Versículo 2 nos sigue diciendo, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, ¿qué nos dice el versículo 3? Fíjense. Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar. Sí, porque trae anillo y trae dinero, ¿verdad? Hay que sentarlo en un buen lugar. Y decís al pobre, el que viene andrajoso, como dice la palabra de Dios, estate tú allí en pie o siéntate aquí abajo a mi estrado. Versículo 4. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? ¿Y se acuerdan qué nos dijo la palabra de Dios cuando leímos allá en Romanos, ¿verdad? 14, 10 y 11. Que quién es el que nos va a juzgar y nosotros por qué debemos juzgar. Y ahí fíjense que a veces, muchas veces, puede pasar, pero muchas veces lo hacemos, lo hacemos premeditadamente, hermanos. Otras veces podría ser que lo hacemos sin querer queriendo, ¿verdad? Pero muchas veces lo hacemos como dice Romanos 14, 10, ¿verdad? Que hacemos distinción entre personas. Y miren aquí en Santiago 2:4, ¿qué nos dice? ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Y nos dice en Romanos 14, 11 que ¿quién es el que nos va a juzgar?
Dios, hermanos. Sigamos con el versículo 5 para que ustedes vean qué nos dice. Hermanos míos amados, oíd, dice. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Fíjense que es una pregunta que nos está haciendo y nos dice, hermanos míos amados, oíd. ¿A poco Dios no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? ¿Nada más a los ricos? No. Recordemos que ayer vimos que Dios no hace acepción de persona. Versículo 6. ¿Qué nos dice versículo 6? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Más en este país, ¿verdad? En el cual estamos viviendo los Estados Unidos, que es el país de las demandas. Versículo 7. ¿Qué nos dice de Santiago 2? Fíjense, ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Versículo 8. Fíjense, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, ¿se acuerdan cómo resumió Jesús la palabra de Dios cuando le preguntó, Maestro? Cuando lo resumió Jesús, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Este es el segundo mandamiento con promesa. Amar al prójimo como a ti mismo. Y el primero es ¿qué? Amar a Dios sobre todas las cosas. Ahí está parte de lo cuando Dios resumió los 10 mandamientos. El versículo 9, para ir concluyendo, fíjense que dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿Por qué? Porque nos dijo en el versículo 8, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si nosotros hacemos acepción de persona, no nos conviene que esté aquí, ¿verdad? Vamos a atender mejor al hombre que viene con todo esas ornamentas, ¿verdad? Que se ve que tiene categoría y mucho dinero y influencia, porque él sí es algo bueno para la iglesia. Cuidado, porque ahí nos está diciendo que nosotros cometemos pecado cuando hacemos acepción de personas. Y sobre todo, fíjense que dice, y quedáis convictos por la ley como transgresores, mis hermanos. Hasta ahí lo vamos a dejar para no... Ustedes pueden seguir leyéndolo más detalladamente en sus hogares ahí, ¿verdad? Terminando la lección de escuela sabática y se ponen a leerlo más. Pero miremos las notas de la sierva de Dios que nos dice con referente al domingo. Miremos consejos sobre mayordomía cristiana en la página 224. ¿Qué nos dice? Fíjense, consejos sobre mayordomía cristiana, página 224. Ahorita lo van a tener en pantallas para que ustedes vean qué es lo que dice con respecto a lo que estamos viendo nosotros, el juicio, la creación y la responsabilidad. Dice así, Pablo dijo, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Estaba haciendo Pablo distinción entre los judíos y los griegos? No, él fue comisionado para llevar el mensaje a todo el mundo, a los gentiles, por decirle así. Pero en Romanos 1:14, Pablo específicamente dice que él no hace distinción entre aquellos que sean sabios o no sabios, entre griegos o no griegos. Dios había revelado su verdad a Pablo. Y al hacerlo así, lo había hecho un deudor hacia los que estaban en tinieblas y a quienes debía iluminar. Ahora la pregunta es, ¿tú, mi hermano, estás haciendo caso de lo que te está diciendo la palabra de Dios con respecto a lo mismo? Tú sabes que eres deudor ante Dios. Yo también soy deudor ante Dios porque pagó un precio infinito en la cruz por mí y por ti. Dice, pero muchos no comprenden que son responsables delante de Dios. Y eso es lo que nos pasa, mis hermanos. No captamos que nosotros somos responsables delante de Dios. No sé qué nos está pasando, hermanos. Están utilizando los talentos de Dios
tienen las facultades mentales que si las emplearan correctamente, los convertirían en colaboradores con Cristo y los ángeles, nos dice. ¿Se dan cuenta? O sea que esos talentos lo tenemos ahí embotados o los estamos utilizando para otra cosa que no es el fin. Muchas almas podrían salvarse mediante sus esfuerzos para brillar como estrellas en su corona de gozo. Oh, mi hermano, pero manifiestan indiferencia hacia todo esto, nos dice. ¿Te das cuenta cuántas estrellitas tú podrías tener en tu corona? Pero esos talentos los estamos utilizando más, los talentos que Dios nos ha dado, haciendo muchas veces distinción entre una persona y otra. Ah, no, este mejor sí, este mejor no. Satanás ha procurado por medio de las atracciones del mundo encadenarlos y paralizar sus facultades morales, cosa que ha conseguido con poco éxito, dice ahí, ¿verdad? No, mis hermanos, Él sí ha hecho bien su trabajo y nos ha encadenado, paralizándonos todas nuestras facultades con tal de que no haya éxito para la causa de Dios. Triste realidad, pero pongámonos a meditar en lo que nos está diciendo la pluma inspirada, queridos hermanos. Miremos el siguiente. El siguiente nos dice así, y está ahí, ¿verdad? Parcialmente en Mi Vida Hoy, está en My Life Today, en la página 317, y parcialmente dice en Mi Vida Hoy, en la página 321. Dice, el que dominó los leones en su foso y anduvo con sus fieles testigos entre las llamas. ¿Quién es ese? ¿Se acuerdan allá en Daniel 3, verdad? Daniel 3, Daniel 6, si no me equivoco mal, o el 5. Pero ¿se acuerdan que ese personaje lo metieron en la fosa de los leones? ¿Y quién estuvo con él? El que dominó los leones en su foso y anduvo con sus fieles testigos entre las llamas. Ese fue en Daniel 3, ¿verdad? El que estuvo ahí con esos 3 personajes que lo metieron por no arrodillarse ante, ¿verdad?, el rey babilónico. Ese mismo ser, dice, está igualmente dispuesto a obrar en nuestro favor para refrenar toda mala propensión de nuestra naturaleza. Y podríamos decir nosotros, no, sí, pero yo no puedo, yo no sé qué me pasa, nunca he podido refrenar esas malas propensiones que tengo de mi naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? ¿Por qué será que no podemos? ¿Ya te has puesto a pensar por qué no podemos refrenar esas pasiones o propensiones malas que tenemos? Porque desgraciadamente nosotros no estamos, queridos hermanos, entregando por completo nuestra voluntad a Dios. Pero ese ser precioso que nos habla la palabra de Dios está igualmente dispuesto, así como ayudó a aquellos que entraron los metieron, mejor dicho, a ese, ¿verdad?, a las llamas completamente, lo que lo calentaron 7 veces más, ¿verdad? Y aquel que estuvo en el foso de los leones también, ese mismo ser está más dispuesto hoy a hacerlo que de lo que nosotros pedirlo. Sigue diciendo, hoy está ante el altar de la misericordia, presentando a Dios las oraciones de los que desean su ayuda. Hoy está ya en el lugar santísimo. Todavía la gracia de Dios está ahí, no ha salido del lugar santísimo. Ese ser precioso que está ahí ante el altar de la misericordia, presentando a su Padre las oraciones de los que desean su ayuda. Pero Él no va a decir, Rafael, yo voy a presentar ante ti si yo no voy a Él y no acepto la misericordia. Necesitamos ir al Padre para que verdaderamente seamos perdonados. Y vamos a leer el último párrafo de las notas que dice así. Si los que están empeñados en la lucha no están bien despiertos, ni son fervientes, ni vigilantes, ni qué cosa, ni oran por sabiduría, ni velan en oración, hay alguien que sí va a estar más despierto que nosotros. Ahí está. Satanás resulta vencedor
cuando podría haber sido derrotado por los ejércitos del Señor. La cuestión de quién depende de que Satanás resulte vencedor. ¿De mí? ¿Ah? ¿O de Dios? De mí. Cuando Satanás vence es porque yo no estoy pidiendo, orando fervientemente y no estoy despierto ante las acechanzas del diablo. Y cuando viene eso, no pido ayuda del cielo. Dios está más dispuesto a dárnoslo que nosotros en pedirlo, pero no depende de Dios el enviarlo, sino depende de mí que yo le diga a Dios, Señor, ayúdame, por favor. Y muchas veces por eso Satanás resulta el vencedor, porque no nos apegamos a la voluntad de Dios. Querido hermano, querido amigo, tú que me estás viendo el día de hoy domingo, todos compareceremos ante el tribunal de Dios, todos completamente. Pero si hoy, lo que vimos allá en Santiago el capítulo 2, nosotros estamos haciendo distinción de personas, entre comillas nosotros decimos amar a Dios. Ah, Señor, te amo con todo mi corazón. Pero el siguiente, lo que dice cuando Jesús lo resumió, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no lo estamos haciendo? De nada nos sirve, hermano, porque estamos violando una ley que con nuestro labio estamos confesando que amamos al ser que creó también a ese ser que nosotros estamos despreciando. Que esta lección del día de hoy nos sirva para comprender y meditar que todos daremos cuenta en el juicio de Dios y que nosotros no debemos de hacer acepción de personas y que nosotros también necesitamos del poder de Dios, simplemente que lo pidamos y Él está más dispuesto a darlo. El mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy, hermano. Que Dios te bendiga y te guarde y nos vemos.